Las fugas son derramas de agua escondidas en nuestros hogares. Y aunque todos estamos familiarizados con las molestas goteras de una llave, les vamos a mostrar algunas fugas no tan obvias. Las fugas que se esconden por todo su hogar y que pueden causar el desperdicio de cientos de galones de agua cada día, además de que cuestan dinero y dañan su propiedad. Las fugas no tienen que ser un gran misterio o imposibles de componer. En este video les voy a dar algunas ideas para encontrar fugas y soluciones simples y rápidas para componerlas. Sin embargo, las goteras mayores pueden requerir de un plomero o de un contratista. Por lo tanto, les mostraré cómo encontrar al profesional adecuado para que desempeñe el trabajo. Y aunque la información en este video se enfoca en las posibles fugas en el hogar, las técnicas que les mostraré también se pueden aplicar en la mayoría de los comercios. Así que, ¿cómo saber si se tiene una fuga? Bueno, una manera de notarlo es cuando su recibo del agua les llega más alto de lo normal, y aunque la cantidad no sea mucho más elevada que de costumbre, puede significar que se estén perdiendo miles de galones de agua sin siquiera saberlo. Otros indicadores incluyen una baja presión del agua, el sonido de agua que corre o la tierra demasiado húmeda en su jardín. Hay dos tipos de fugas intermitentes y fugas continuas. Una fuga intermitente ocurre periódicamente y generalmente está asociada con un elemento defectuoso como el inodoro o un sistema suavizador de agua. Por ejemplo, si el nivel del agua en su tanque se está escapando lentamente, lo que van a oír es lo que se llama una fuga de agua silenciosa. Eso significa que el tanque del inodoro va a sonar como si se estuviera llenando aun cuando no se esté usando. Esto sucede porque cuando el agua en el tanque desciende a un cierto nivel, el tanque automáticamente lo llena. Puede significar que la tapa de descarga está dejando escapar el agua o que existe algún otro problema que está causando que el agua se derrame fuera del tanque. Su medidor de agua tiene un indicador de flujo que se mueve cuando el agua pasa a través del medidor. Con una fuga intermitente, el indicador de flujo solo se moverá cuando su tanque se está rellenando. Una fuga continua es la que ocurre constantemente y generalmente es el resultado de un tubo roto o de una válvula defectuosa. Puede comenzar como una fuga menor, pero si no se detecta y se compone, pronto puede convertirse en una fuga mayor y causar un daño severo. A diferencia de una fuga intermitente, el indicador de flujo en su medidor de agua se estará moviendo constantemente si tienen una fuga continua. Las fugas pueden ocurrir dentro y fuera de la casa. Los orígenes más comunes de las fugas adentro son el inodoro, las llaves de agua y los suavizadores o sistemas de tratamiento de agua. Las fugas exteriores pueden ocurrir en varios lugares, como el sistema que llena automáticamente el agua de la alberca, el sistema de enfriamiento o aire acondicionado, el sistema de riego de jardín o en la toma principal de agua. Los inodoros son la causa más común de las fugas intermitentes, así que revisen primero aquí. Una fuga en el inodoro puede hacer que se desperdicien cientos de galones de agua por día, pero arreglarla es relativamente simple. A veces una fuga en el inodoro es causada por una tapa de descarga mal ajustada. De cualquier manera, generalmente es el resultado de tener una tapa de descarga vieja o usada que ya no cierra bien las válvulas del tanque. Para descubrir si la tapa de descarga es el problema, cuidadosamente remuevan la tapa del tanque, coloquen las tabletas sumergibles detectoras de fugas o un par de gotas de colorante de comida oscuro en el tanque. También pueden usar una bebida de color oscuro o una bebida en polvo. Esperen 10 minutos y no le jalen al baño. Si el color aparece en la taza del inodoro, entonces la tapa de descarga necesita ser reemplazada. Para reemplazar la tapa de descarga, comiencen por cerrar la llave de entrada de agua localizada en la pared. Jálenle al inodoro para vaciar el tanque. Luego desconecten las asas de la tapa de descarga del tubo de llenado. Y luego desconecten la cadena de la manija con la que le jalan al baño. Quiten la tapa de descarga vieja. Mientras tanto, el agua se estará vaciando del tanque. Coloquen la nueva tapa de descarga sobre el orificio del tanque. Ajusten las asas al tubo de llenado y la cadena a la manija para jalar. Pongan la tapa en su lugar y vuelvan a llenar el tanque. Luego repitan la prueba de fugas para estar seguros de que corrigieron el problema.
Las tapas de descarga de los inodoros están disponibles en la mayoría de las tiendas de artículos de plomería y materiales de baño. Seleccionen una tapa de descarga de buena calidad, ya que duran más. También, si usan agentes limpiadores en su tanque, su tapa de descarga no durará tanto y tendrán que reemplazarla con más frecuencia. Si el inodoro no es el origen del problema o si están preocupados de que puedan tener más de una fuga, es tiempo de hacerle al detective. Lo siguiente es localizar su medidor de agua. Pueden utilizar su medidor de agua para aislar el origen de la fuga. Si tienen dificultad en localizar su medidor, llamen a su proveedor de agua. Ellos le pueden enviar a un técnico para que les ayude. Una vez que hayan localizado su medidor de agua, comiencen la investigación. Antes de remover la tapa de la caja del medidor, póngase guantes y mangas largas. Cuidadosamente remuevan la tapa de la caja del medidor con un desarmador grande o una herramienta fuerte. Algunos proveedores de agua utilizan aparatos automáticos, así que tengan cuidado en no dañar ningún cable o artefacto interno. Tienen que levantar la tapa que cubre la carátula de vidrio del medidor. Cuando estén localizando una fuga, busquen un pequeño triángulo en el medidor. Este es el indicador de flujo. Si su medidor no tiene un indicador de flujo, revisen si hay movimiento observando la aguja de marcación. Si utilizan la aguja de marcación para encontrar una fuga, marquen la actual posición de la aguja y esperen 10 minutos. Si la aguja se mueve de su marca, puede ser que exista una fuga. De hecho, cada vez que el agua pase a través de su medidor, el triángulo girará o la aguja se moverá alrededor del disco. Cada vez que la aguja haga una revolución completa en el disco, es señal de que 10 galones de agua han pasado a través del medidor. Si su medidor se lee en pies cúbicos, entonces una revolución equivale a un pie cúbico, lo que equivale a cerca de 7,5 galones de agua. Si no se está usando agua dentro o fuera de su casa y el indicador de flujo se está moviendo, es señal de que tiene una fuga. Empecemos por aislar la línea de servicio principal entre el medidor de agua y su casa. Para revisar su línea de servicio principal, localicen la válvula para cerrar el agua. Esta se puede encontrar ya sea en su cochera, en el patio de enfrente de su casa, cerca de la tapa marcada como alcantarilla o cerca del sistema múltiple de su casa. Cabe aclarar que dependiendo de cuándo fue construida su casa, esta puede no tener una válvula de cierre de agua. Así que si no encuentran la válvula de cierre del agua, tendrán que llamar a un plomero. En todas las demás casas se puede localizar la válvula y cerrarla para detener el paso de agua a su hogar. En el caso de una fuga severa de agua, cerrar la válvula podrá prevenir el daño en su casa. Después de que hayan cerrado la válvula, regresen a su casa y abran la llave de agua caliente y fría para asegurarse de que realmente cerraron el paso del agua. Vuelvan a revisar el medidor. Si el indicador de flujo se está moviendo, la fuga está en la línea de servicio principal entre la válvula de cierre y el medidor del agua. Si el indicador de flujo se ha detenido, la fuga se encuentra en algún lugar en el otro lado del sistema de cierre principal. Cualquiera de estos dos problemas requerirá la atención de un profesional. Si ya determinaron que la fuga no está en el sistema principal de servicio de agua, es tiempo de revisar otros posibles orígenes del problema en su casa. Aislar el origen de una fuga constante es un proceso de eliminación. Cuando estén localizando una fuga continua, primero vuelvan a poner el agua abriendo la válvula del sistema principal para restaurar el paso de agua a su casa. Después, cierren todas las llaves de agua y todos los aparatos que funcionan con agua dentro y fuera de su casa. Si tienen un sistema de llenado automático de alberca o un sistema de tratamiento de agua, asegúrense de cerrar el agua ahí también. Es una buena idea estar familiarizado con el lugar de las válvulas de cierre de agua en su hogar en caso de que necesiten cerrar el agua en una emergencia. Los lavabos, inodoros, calentadores de agua, suavizadores de agua y lavadoras de ropa tienen válvulas de cierre de agua individuales. Estas están localizadas debajo o cerca de las conexiones de las llaves de agua. Las casas más nuevas como esta pueden tener un sistema central múltiple, el cual le permite cerrar el paso de agua a todos los aparatos y dispositivos en su hogar desde un solo lugar. Después, regresen al medidor del agua. Si el indicador de flujo está girando, probablemente tienen una fuga entre la válvula de cierre principal y las válvulas de los aparatos que ya cerraron.
Si el indicador de flujo no está girando, no existen fugas en esa área. Para determinar cuál sistema o aparato está siendo la causa de la fuga, vuelvan a ponerlos a funcionar uno por uno, ya sea en su sistema individual de entrada de agua o en el sistema múltiple de la casa, y regresen a revisar el medidor cada vez. Si el indicador no se está moviendo, no tienen una fuga continua en ese sistema o aparato. Cierren el agua nuevamente de ese sistema o aparato y continúen con el siguiente, que es el posible origen de la fuga. Otros elementos a revisar incluyen su sistema de agua caliente, su sistema suavizador de agua y su sistema de riego. Para revisar su sistema suavizador de agua, regresen a palanca de paso así. Recuerden que antes ya apagamos todos sus aparatos que utilizan agua. Ahora, revisen el medidor para ver si el indicador de flujo del medidor está girando. Si en efecto está girando, entonces ya encontraron el origen de la fuga. Aíslen su sistema de riego cerrando la entrada de agua en la válvula antisifón de su sistema de riego. Regresen al medidor. Ahora, si el indicador de flujo ha dejado de girar, entonces existe una fuga en el sistema de riego. Si tienen un tubo de riego o una válvula rota, necesitarán reemplazarla. Para reparar su sistema de riego, probablemente querrán resolver el problema ustedes mismos o llamar a un profesional. Una vez que el elemento defectuoso ha sido reemplazado, enciendan el sistema de riego para asegurarse de que está trabajando apropiadamente. Después de que el sistema se apague, revisen el medidor de agua para asegurarse de que la fuga ha sido compuesta. El indicador de flujo deberá dejar de moverse cuando el sistema de riego se apague. En resumen, recuerden que aislar el origen de la fuga es un proceso de eliminación. Primero cerramos el agua de cada aparato o sistema y revisamos el medidor para ver si el indicador del flujo está girando todavía. Si lo está, eso nos indica que la fuga se encuentra en algún lugar situado entre la válvula de cierre principal y uno o más aparatos o sistemas. Para determinar qué aparato o sistema es el origen, los ponemos a funcionar nuevamente de uno en uno, revisando el medidor cada vez, hasta que aislemos el origen de la fuga en alguno de los aparatos o sistemas. Si ustedes no pueden aislar el origen de una fuga o hacer la reparación por sí mismos, necesitarán llamar a un plomero. Un servicio de detección de fugas o un plomero tiene equipo especializado que puede aislar el origen de una fuga dentro de la casa. Los plomeros también tienen las herramientas y la habilidad para desempeñar reparaciones más complejas, tales como fugas en las paredes, la línea de servicio o en los cimientos de su casa. Antes de llamar a un contratista o de comenzar cualquier trabajo, revisen con su compañía de seguros para ver si la reparación está cubierta por su póliza de propietario. Sean usuarios bien informados y protéjanse a sí mismos eligiendo a un profesional calificado. Estamos aquí con Luis Pleites, un plomero con 18 años de experiencia. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias. ¿Qué debe de considerar una persona antes de contratar a un plomero? Debe de asegurarse de que el plomero tiene licencia de contratista en el estado y de que tiene licencia en todas las áreas en las que está trabajando. ¿Y ese plomero debe de estar asegurado? Por supuesto que sí. Siempre verifique que esté asegurado y afianzado. Esto cubrirá cualquier daño que pueda ocurrir cuando él esté haciendo el trabajo. Luis, ¿qué opinas de obtener varios presupuestos? Yo recomiendo 3 presupuestos. De esa manera el cliente puede saber el costo alto, el bajo y un intermedio, y saber lo que está obteniendo por su dinero. También es importante que esté todo por escrito para que no exista ninguna duda. Y acerca del historial del plomero, ¿cómo sabes si tiene un buen récord en su trayectoria? Mira, puedes preguntar en el Better Business Bureau o en las cámaras de comercio y verificar cómo ha sido la trayectoria del plomero, si ha recibido muchas quejas de él o ninguna. ¿Qué pasa si el plomero dice, señor, señora, necesito $500 antes de empezar el trabajo? Mira, la mayoría de los plomeros que tienen licencia están afianzados, no necesitan ningún anticipo. La mayoría de los costos será por la mano de obra y eso se cobra una vez que el trabajo ha sido terminado.
Así que nunca contrate a un plomero que cobre por adelantado. En ese caso deben buscar a otro contratista. ¿Y qué sucede si una reparación cuesta mucho dinero? ¿Qué puede hacer una persona? Generalmente se puede obtener un financiamiento. Busquen a alguien que se los ofrezca y acuerden la forma de pago antes de que el plomero comience el trabajo. Luis, ha sido de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer haber estado con él. También tengan en mente que cuando la fuga de agua sea mayor, cualquier plomero con buena reputación ofrecerá hacer la reparación el mismo día, ya que estas fugas deben ser reparadas inmediatamente. Si tienen una fuga de agua mayor, se puede requerir que el contratista levante el piso para hacer la reparación. Asegúrense de que el plomero o la compañía de plomería se comprometa a tener plomeros trabajando ahí hasta que la reparación esté terminada. Las reparaciones de fugas mayores deben realizarse sin parar hasta que el problema haya sido arreglado por completo. Estas son preguntas que hay que hacer antes de contratar cualquier reparación. Puede existir más de una manera de hacer la reparación. Antes de aprobar el trabajo, pregúntele a su plomero cuáles son las opciones de reparación, incluyendo el tiempo que tomará y los costos que implica la misma. También soliciten por escrito la garantía de la reparación realizada. Una vez más, aquí aparecen los puntos más importantes a considerar en la contratación de un plomero. El plomero debe tener licencia. El plomero debe estar afianzado y asegurado. También investiguen el historial del plomero en el Better Business Bureau o cámaras de comercio. Obtengan más de un presupuesto y todos por escrito. Nunca paguen por adelantado, ni siquiera un anticipo. Y si es una reparación costosa, pídanle a su plomero opciones de financiamiento y arreglos de pago. Aunque no siempre se puede prevenir que surjan fugas de agua, hay algunas cosas que se pueden hacer para tratar de prevenirlas. Como parte del mantenimiento de su hogar, es buena idea revisar periódicamente si existen fugas. Otro consejo preventivo es cerrar las llaves internas de agua, tales como las del baño y lavadoras, si es que van a estar fuera de casa por un periodo prolongado. Ya sea que tengan una fuga pequeña o grande, es importante atacar el problema de inmediato. Esperar puede causar el desperdicio de miles de galones de agua y puede también incrementar los riesgos de daño en su hogar y provocar que la reparación sea más costosa. Después de todo, echarle un ojo a las fugas potenciales es una buena práctica preventiva de todo buen detective. Para aprender más acerca de cómo leer su medidor y cómo encontrar una fuga, visite la página web de la Autoridad del Agua en el sitio fnwa.com o llamen a su proveedor de agua.